Quiero compartir la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón, y voy a invitarle para que abra su Biblia en el libro de Efesios, una carta preciosa en el capítulo 2, el verso número 10. Efesios 2, 10. Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo quiero invitar a todos que a una sola voz podamos recitar esta linda escritura, que es uno de los grandes propósitos de Dios para nuestras vidas. ¿Les parece si a una sola voz lo decimos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero meditar bajo el tema la relevancia del rol de las mujeres. Las mujeres hacemos muchas cosas, amén, y a la misma vez. Cosas que los varones, bueno, lamentablemente no pueden hacer. Pero es una capacidad increíble la que Dios nos ha dado a las mujeres. 3, 4 cosas a la misma vez. Y el Señor nos permite que podamos realizarlas todas en un solo momento. El rol que han desarrollado las mujeres a través de la historia ha sido, hermanos, grande. Y meditando en esto, yo no quería pasar por alto mujeres que han sido parte de la historia, que trascendieron más allá a pesar del contexto en el cual a ellas les tocó vivir. Por ejemplo, una de ellas es María Curie. En 1867, una científica polaca que luchó en contra de que a las mujeres no se les permitía de que ellas pudieran, hermanos, enfrentarse para poder desarrollar científicamente proyectos. Pero esta mujer polaca fue pionera en el estudio de la radioactividad, o sea, lo que nosotros conocemos como los rayos X. También encontramos a otra mujer, una mujer rusa. Ella es Valentina, una ingeniera espacial que fue la primera mujer que viajó al espacio por un periodo de 3 días, día y noche. Y se enfrentó con un problema serio porque decían que las mujeres no podían soportar la capacidad, no podían soportar lo que podía pasar en el espacio. Entonces ella tomó ese reto. ¿Cuántas mujeres de retos hay acá? Ella tomó el reto y luego de haber regresado del espacio, se dieron cuenta que sí, las mujeres podían tener la gran oportunidad y podían soportar ir también en esa cápsula y poder viajar al espacio. ¿Cuántas dan un gloria a Dios? Pero no me quise quedar ahí y pensaba en las mujeres que han sido parte de nuestra historia en el cristianismo. Y entonces encontré a una de ellas llamada Fanny Crosby. Y esta mujer es muy reconocida por todos los himnos que ella hizo en nuestra época moderna. Nació en Nueva York en el año de 1820. Pero fíjense que a la edad de 6 semanas de nacida sufrió un problema en sus ojitos. Y por una severa inflamación la llevaron al médico y los médicos le hicieron una aplicación inadecuada, de tal manera que Fanny quedó ciega. Pero eso no le impidió para poder cumplir el propósito para el cual Dios le había llamado, porque venía de una trascendencia de una familia cristiana. A pesar de ser ciega, no se consideró inferior,
A los 8 años escribió su primera poesía. Oh, qué alma tan feliz yo soy. Aunque no pueda ver, decidida estoy que aquí yo contenta siempre estaré. No podía ver, pero su abuela todos los días le leía las escrituras por días completos, de tal manera que Fanny logró memorizar mucha escritura, muchos libros, y se dice en su biografía que logró memorizar los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, sin ver. Mire, qué capacidad más increíble. Y un aplauso para todas las abuelas. Qué bien, porque las abuelas yo sé que siempre desarrollan una buena labor. ¿Y sabe qué? Fanny tenía tanta habilidad para escribir poemas que se menciona que hasta para dar la bienvenida, ella lo hacía a través de una poesía. Y si iba a bromear con alguna persona, lo hacía también con poesía. Imagínense cómo estaba encarnada la poesía en su vida. Se desarrolló como maestra y servía como voluntaria en refugio donde habían personas que no tenían hogar. Ella se deleitaba en orar por los perdidos. No tenía la vista, pero siempre estaba buscando un deleite. Y es que para acercarse al Señor, cualquier cosa nos puede hacer falta, pero que no me falte la presencia del Señor en mi vida. Y Fanny tenía la presencia de Dios con ella. Compuso más de 8,000 himnos y uno de ellos es A Dios sea la gloria. Y eso siempre me encantó cuando yo lo leí. Porque qué increíble, esta mujer llegó a ser longeva, vivió 94 años. Pero todo lo que ella vivió fue para cumplir el propósito del Señor en ella. Yo sé que su vida y mi vida están bajo el propósito de Dios. Y yo sé que no nos vamos a morir sin que antes podamos cumplir ese propósito del Señor aquí en la tierra. Yo sé que el Señor nos ha llamado para cosas grandes. Y al que Dios llame, el Señor lo prepara. Amén. Una de las mujeres que también han impactado mi vida y aparece en el libro de los generales de Dios es María Woodworth Etter. Esta mujer a la edad de 13 años se acercó y vino a los pies de Cristo. Pero el predicador que oró por esta niña a los 13 años, este predicador le condujo en la siguiente oración y oró por ella diciendo que tu luz sea, que tu vida sea una luz brillante. Pero ¿sabe qué? Este predicador ignoraba, hermanos, que ella sería la abuelita del movimiento pentecostal que se iba a difundir por todo el mundo. Es que uno no sabe ni por quién está orando. Es que uno no sabe ni por quién es la persona que tienes a la par. Hoy es cierto que está en esa posición, pero no sabemos en qué posición el Señor le va a tener el día de mañana. Pero no sabemos a qué nivel el Señor le estará llevando la próxima semana o el próximo mes o el próximo año. Así que salude al que tenga cerca y dígale, eres una persona increíble. Cuando el Señor te supere, acuérdate de mí. ¡Qué bueno! Dios es maravilloso. ¿Sabe qué decía ella? Señor, no puedo predicar. No sé qué decir. Señor, no tengo educación. Pero algo hacía María Etter. No se quedaba pasiva. No se quedaba en una sola posición. Ella tomaba las escrituras y siempre estaba aprendiendo de ellas. Y el Señor le llevó de tal manera a usar que miles de personas vinieron a ser liberadas por el poder de Jesucristo, porque María era usada en la predicación. Nuestra vida depende y debe estar siempre
en las manos del Señor. Si usted se lo permite, yo sé que Dios estará haciendo cosas grandes en su vida. Pero entonces podemos decir, ¿y qué de las mujeres de la Biblia? Pastora, usted nos está hablando acerca de las mujeres que han hecho historia, sí. Pero la Biblia está llena de una galería de hermosas mujeres que no las podemos pasar por alto, porque fueron mujeres que Dios hizo cosas grandes con ellas. La mujer estaba contemplada en el plan salvífico, el plan de salvación. Desde un inicio Dios había pensado que la mujer fuera parte de esa tremenda misión. Y por eso dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 3, el verso 15. Después que Adán y Eva han fallado, y después que el enemigo ha pensado que ha terminado con el plan de Dios, con el plan de la familia, entonces vino la palabra de Dios y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No es lo mismo que alguien le vaya a causar daño por el pie a que alguien te cause daño en la cabeza. Y Dios fue claro con la serpiente o con el enemigo. Él le dijo: tú le vas a herir en el calcañar, pero esta mujer te va a herir en la cabeza. Y esa promesa tuvo su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo nació aquí en la tierra, porque Dios también para una grande misión seleccionó a una linda mujer de nombre María, una mujer humilde que estaba orando y fue investida por el poder del Espíritu Santo, y a través de ella nació nuestro Señor Jesucristo. Creció y se desarrolló en el ministerio, y cuando Cristo Jesús, dice la palabra, que fue llevado a la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús murió estando en ese lugar, posiblemente que el enemigo pensó que había terminado o terminado por completo con el plan de salvación de Dios para la humanidad. Pero el enemigo ignoraba que al tercer día Jesucristo se levantó y resucitó con poder y gloria. Se levantó de la tumba, venció a la muerte, y de una vez y para siempre se hizo el Rey de Reyes y vencedor de vencedores. Las mujeres somos parte de ese plan. ¿Cuántas le dan un gloria a Dios, hermanas? Porque no hemos estado ignoradas en la Biblia. El Señor ha pensado en mí. Diga conmigo: el Señor ha pensado en mí. No importa si otros se olvidan de ti, pero yo te digo en esta mañana, el Señor no se olvida de ti. Estás en el corazón de Dios. Te apasiona, Dios se apasiona de nosotras las mujeres. Y todo lo que hacemos, Dios lo mira con mucho valor. Porque las mujeres, hermanas y hermanos que estamos acá, no han sido solamente espectadoras. Hay gente que es espectadora, pero las mujeres no han sido espectadoras. Las mujeres han sido protagonistas de historias. Las mujeres se han desarrollado a través de la historia del pueblo de Dios. Quiero compartirle algunas de estas acciones de las mujeres que, a pesar de las limitantes por la cultura que predominaba, por el patriarcal, por la cultura que las hacía menos que los varones, ellas lograron sobresalir. Y según encontramos a través de la palabra en el Antiguo Testamento, algunas de ellas, por ejemplo, hablamos de las acciones poderosas que han hecho los varones. Y yo bendigo la vida de todos los varones. El Señor les bendiga. Y gracias a Dios por los grandes hechos que aparecen. Pero siempre hay una mujer que ha tenido que ver con ese éxito. Y conocemos, por ejemplo, de Moisés, que Moisés no pudo llegar donde Dios quiso llevarlo para ser el libertador del pueblo de Israel, si no hubiera sido por una mujer de nombre Jocabed. Que Jocabed, con una mente creativa,
Cuando su hijo estaba en peligro, dice la palabra que tomó una arquilla y tomó brea y empezó a calafatear. Y yo no me imagino que en el primer momento puso al chiquito en el río. Yo me imagino que como toda madre cuidadosa, como todas las que están acá, probó una, probó dos, probó tres, de tal manera que el niño, para ver si esa arquilla no se hundía, hizo varios intentos y después se dio cuenta que su obra ya era una buena obra perfecta y dejó que el río se llevara al niño y así le salvó la vida a Moisés. Hablamos de Moisés, pero hay que hablar de Jocabed, lo que ella hizo a favor de Moisés. Es tan maravilloso no pasar por alto. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 1 verso 15 que muchos niños no hubieran nacido si no hubiera sido por la intervención de dos mujeres, de dos parteras hebreas, de dos mujeres valientes, de dos mujeres que atendían en el momento que las mujeres llegaban para dar a luz. Eran mujeres temerosas del Señor. Eran mujeres que no atendieron la voz del rey de Egipto, porque él había dicho que cuando las mujeres dieran a luz, que le quitaran la vida si nacía un niño varoncito. Pero eran temerosas de Dios y ellas sabían que ellas estaban para dar vida, para ayudar a nacer, pero no para matar a las criaturas. Fueron mujeres valientes, se enfrentaron con el mismo sistema. Y es que la palabra del Señor dice y está claro, el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y destruir. Pero Cristo, dice la palabra del Señor, vino para dar vida y para darla en abundancia. Y ese Cristo maravilloso es el que te ha llamado. Ese Cristo maravilloso es el que quiere que usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones que solamente pueden venir de lo alto. El profeta Samuel es otro de los hombres que lo hemos leído por muchas ocasiones e impacta nuestra vida. Pero Samuel como profeta no hubiera nacido si no hubiera sido por la acción de una mujer de nombre Ana. Que Ana, dice la palabra del Señor, que llegó al templo, que se arrodilló, dice la palabra del Señor, y que estuvo clamando, amargamente llorando y diciéndole al Señor: Señor, mira mi aflicción, Señor, quita mi afrenta, Señor, dame un hijo. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Ana estuvo orando. Ana en el altar del Señor. Ahí lloró. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo maravilloso? El Señor miró las lágrimas de Ana. Esas lágrimas no cayeron en el vacío. El Señor escuchó esa petición de esa mujer que vino en oración para pedirle al Señor ese hijito. Así que es lindo hablar de los hechos, de las cosas que han hecho los varones. Pero yo no sé por qué. De alguna forma las mujeres tienen que ver, hermano. De alguna forma. Toque a algún varón y dígale: hermano, no te vas a librar de mí. No te vas a librar de mí. Así es. Si usted le pregunta a los varones: ¿tenés algún recuerdo? Y ellos dicen: sí, ¿algún recuerdo de tu abuelita? Sí, yo recuerdo a mi abuela. Recuerdo a mi mamá. Yo recuerdo que mi mamá me decía: cuidado, no toques ahí. Y yo decía: pero aquí estoy sola. Y estaba por otro lado. Y yo decía: ¿cómo le pasan los ojos por esa pared, por esa tabla? Es que las mujeres, hermanas, somos tremendas. Amén. Y por eso le digo a los hermanos: no fácilmente usted se va a librar de una esposa, de una hermana, de una abuela, de una madre. Y quiero decirle: sus oraciones no son en vano. Sus oraciones siempre están en alta estima delante del Señor. Él te escucha, hermana, cuando tú clamas. Los judíos se libraron de ser un pueblo exterminado, pero la acción de una joven de nombre Esther, una muchacha que era huérfana, pero con la gracia del Señor. Eso fue lo que hizo la diferencia. Huérfana, pero tenía la gracia de Dios con ella. Y decidida, ayunó por 3 días
consecutivos con todas sus doncellas. Y usted y yo sabemos qué fue lo que pasó. Muy decidida ella dijo: es cierto que no he sido llamada delante del rey, pero me voy a presentar. Primero se presentó delante del Rey de Reyes y Señor de los Señores en ayuno y oración, y luego se presentó delante del rey Asuero. Y aunque no había sido llamada por el rey Asuero, ¿sabe qué? El rey Asuero, cuando la vio, le extendió el cetro y no tuvo Esther por qué temer, porque tuvo la entrada libre. ¿Sabe? El Rey de Reyes hasta el día de hoy sigue con el cetro extendido para todas las mujeres, para todos los hombres, para todos aquellos que quieren venir delante de Él. El Señor no tiene límites. Diga conmigo: el Señor no tiene límites. Él usa al que Él quiere y lo usa como Él quiere y en el tiempo que Él ha dispuesto. Si no lo ha hecho ahorita contigo, yo sé que mañana lo hará el Señor. Dile a alguien: yo sé que mañana el Señor lo hará contigo. Yo sé que Él se va a glorificar en tu vida. Yo sé que Él se va a glorificar en tu familia, en tu matrimonio. Y es tan lindo cuando cantamos las alabanzas, que el Señor cambie todo en nuestra vida. Pero a veces se nos olvidan rápido las cosas. Aquí cantamos y cuando vamos y salimos, el enemigo te ataca con pensamientos negativos. Hay que mantenerse creyendo en la palabra del Señor cada día. Debemos de reconocer por eso en este día esa labor que han hecho estas mujeres. El esmero, el trabajo, la ternura, la valentía. Y darle gracias a ellas. Primeramente darle gracias a Dios, pero también gracias a esas mujeres esforzadas. Porque usted está donde está, porque hubo una madre que a usted lo cuidó cuando era pequeñito. Hubo una abuelita que también dedicó tiempo, invirtió tiempo para ayudar a esa mamá mientras salía al trabajo. Y muchos profesionales, qué lindo es no olvidar desde dónde el Señor a ti te trajo y desde dónde el Señor manifestó su poder en tu casa a través de tu mamá, que se esforzaba cada día para ayudarte en la preparación. Por eso este día, y no tiene que ser solamente este día, gracias al Señor que al menos hay un día que se dice es el Día Internacional de la Mujer, pero todos los días tiene que ser algo especial para todas las mujeres, porque para Dios nosotras somos especiales. No pasemos por alto. Y si usted se fija, en la mayoría de las iglesias, la mayor parte de membresía son las mujeres. Son las mujeres. Siempre están en la búsqueda del Señor, con una gran diversidad de ocupaciones. Unas que se dedican a la familia, otras que tienen tal vez algún negocio. Son comerciantes, son esposas, son profesionales, son empresarias, son predicadoras. Son maestras, son evangelistas. Pero lo importante es que todas trabajamos para el mismo reino. Todas trabajamos para el mismo Dios. Y el Señor nos usa de manera diferente. Pero algo que yo he aprendido en el ministerio es que aun cuando tenemos una diversidad de ocupaciones, con mi hermana yo me complemento. Eso es lo que el Señor me ha enseñado. Que una mujer no se lo sabe toda. Tu hermana te complementa en lo que tú haces. Y eso me hace darle valor a mi hermana y poderla integrar a que trabaje conmigo. Y no tener temor, porque Dios a cada persona le da su gracia. Dios a cada persona le usa de la manera que a Él le place. Y unos tal vez en predicación, pero alguien mencionaba acá el hermano, a otros a través de la alabanza, a otros puede ser a través de una palabra de sabiduría, a través de la consejería, pero a todos el Señor nos da porque no nos deja con las manos vacías. Y Él siempre espera que nosotros podamos servirle. Así que el tiempo que inviertes para el Señor, hermana, disfrútalo, porque tú le sirves a un Dios vivo que reina por los siglos de los siglos. Amén. Las mujeres han estado presentes en diferentes momentos y cuando vamos a las escrituras en el Nuevo Testamento, de igual forma, yo encontré, uno no puede mencionar todo,
Pero menciono a las mujeres que fueron testigos de la resurrección. Fueron testigos. No se quedaron esas mujeres llorando, no se quedaron sumergidas en el dolor, no se quedaron solamente platicando, sino que tomaron la iniciativa para ir al sepulcro. Hermanas, tienes que tomar la iniciativa para hacer algo diferente. ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? Haz algo diferente. Estas mujeres se levantaron muy de mañana, fueron a comprar especias aromáticas, y cuando salieron, yo me imagino que iba ese grupo de mujeres, iban gozosas con especies aromáticas, pero de repente en el camino una de ellas le dijo a la otra: ¿y quién nos va a remover la piedra cuando lleguemos al sepulcro? Y yo me imagino que la otra mujer le decía: pero no te preocupes, sigamos, alguien vamos a encontrar más adelante. Y siguieron, no se detuvieron, porque el punto es no detenerse. Ellas iban: ¿quién nos va a remover la piedra? Pero en ningún momento se quedaron quietas. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron, según el evangelista Marcos, cuando llegaron, la piedra ya estaba removida. Es que cuando usted y yo caminamos creyéndole al Señor, vamos a ver que las piedras se van a remover en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Él se encarga de remover lo que nosotros no podemos remover. Él se encarga de abrir la puerta que usted y yo no podemos abrir, pero Dios la abre a tu favor. ¿Qué tienes que hacer? Seguir caminando. Dile a alguien: sigue caminando, no te detengas. Sigue caminando en la fe, no te detengas, porque al final vas a encontrar la piedra removida. ¿A cuántos dan un gloria a Dios? Al final la piedra estará removida. Caminemos creyendo, llamando las cosas que no son como si fuesen. Ay, Señor, este hijo que tengo. Alguna gente dice la oveja negra. No deberíamos de decirlo. Mejor no lo diga. Pero ¿sabe qué? Antes que estarle diciendo al Señor: hay gente que ora y parece el muro de las lamentaciones. A cada rato hay que quitarlos. Hay que venir delante del altar del Señor y en oración, creyendo que Dios hará la obra, creyendo que el Señor se moverá, creyendo que el Señor tocará esa vida, creyendo que el Señor lo va a renovar, va a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Hay cosas que tenemos que hacer diferente en la vida. El Señor usó una diversidad de mujeres y es lindo, porque a otras el Señor les usó. Según Lucas 8, versículo 2, fueron mujeres que sirvieron a Jesús con sus bienes. Ellas no podían cantar, ellas no podían predicar, pero ellas tenían algo que las otras no tenían. Entonces sirvieron al Señor con lo que ellas podían hacerlo. Ay, hermana, es que me paso cante y cante y no me sale. ¿No será que el Señor te quiere usar de otra manera? ¿No será que tienes algo para dar en la obra del Señor y para el proyecto? Hay que decirle al Señor: Señor, ¿de qué manera tú me quieres usar? Esas mujeres servían a Jesús con sus bienes y hasta el día de hoy, vea, yo no sé, pero en nuestra denominación, yo siempre veo a las hermanas cuando voy a diferentes iglesias. Miren, no les da vergüenza. Se ponen un delantal y están preparando alimentos y están siempre atendiendo. Y sabe, muchos templos se construyen por ese gran esfuerzo que hacen las mujeres. Yo siempre alabo esa labor que hacen las hermanas. Y de repente le decimos a los varones: échele manito usted también en ese trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso a los varones para que se animen y sean parte en estos proyectos. En cierta ocasión estaba por Puerto Cabeza y estaba una pastora, una señora, como de unos 70 años. Y me dice: pastora, quiero invitarla a que vaya a la iglesia. Quiero que vaya a conocer donde yo estoy. Y me fui con el grupo que andaba. Pero me impresionó lo que ella me dijo. ¿Sabe qué, pastora?
Tengo 4 años de estar acá. Pero hace unos años atrás, por aquí pasaba un pastor y pasaba otro pastor y pasaba otro pastor y el templo que no se levantaba. Y entonces un día dijeron, pongamos a la hermana tal. Y pongámosla un tiempito mientras encontramos a otro pastor que venga a pastorear acá. Y en ese mientras, esa señora empezó a trabajar, ganó almas para Cristo. Mucha gente se agregó a la iglesia y ahora es un templo hermoso donde alaban y glorifican al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y yo dije, Señor, ese para mientras lo necesitamos. Ese para mientras muchas mujeres lo necesitan. Son oportunidades que el Señor nos da. Y las oportunidades no vienen siempre. Así que cuando vengan debemos aprovecharlas. Timoteo no hubiera sido un joven lleno de fe sin la instrucción y la intervención de una abuela y de una mamá. La abuelita Loida y esa mamá Eunice le enseñaron a Timoteo acerca del temor de Dios. Le enseñaron acerca de la fe. Y por eso el apóstol Pablo lo reconoce en Timoteo y dice, trayendo la fe no fingida, que no dudo que esa fe estaba en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Por eso el trabajo que realizan las abuelitas es súper importante. Enseñar la palabra del Señor a los niños. Hace poco yo tenía una niña cerca de mí y sé que ella memoriza palabras y le digo, pero te felicito. Y quiero felicitar a tu mamá porque te ha estado apoyando para que tú puedas memorizar la palabra. Y me dice, a mi mamá no. Y entonces, ¿a quién voy a felicitar? A mi abuelita. Porque ella es la que se sienta y me lee las escrituras. Con ella es que memorizo las escrituras. Bendiciones, hermanas, por esa labor tremenda que se desarrolla desde el hogar para dejar una palabra de fe a nuestra generación. Amén. En cierta ocasión el Señor me decía orando, ¿sabes qué? No es tiempo de divagar en la fe, es tiempo de afirmarse en ella. No podemos estar un día creo, otro día no creo. Todos los días hay que creer en Dios. Y quiero cerrar esta parte de testimonio de las mujeres de la Biblia con otra mujer y es en la ciudad de Samaria. No hubiera sido evangelizada toda Samaria si no hubiera habido la intervención de una mujer con quien Jesús sostuvo un diálogo, pero ese diálogo fue intencional. No fue casualidad, es que Jesús prepara tener un diálogo con nosotros. La palabra dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y en el momento en el cual el sol estaba muy candente, las 12 del día, se encontró el Señor con esta mujer, la mujer de Samaria. Y todo este diálogo inicia con una pequeña petición que le hace Jesús a ella. Dame de beber. ¿Cuántas palabras hay? Dame de beber. Dígame usted cuántas palabras hay. 3. Pero ¿sabe qué? La mujer le contestó al Señor de la siguiente manera. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 23 palabras. Es que las mujeres somos especiales y hablamos mucho. Amén. Mientras, hermanos, Jesús dijo 3 palabras, la mujer dijo 23. Es que hablamos 20 veces más que lo que hablan los hombres. Por eso yo le aseguro que saliendo de acá, alguien le pregunta en el matrimonio si son los chicos, papi, ¿cómo estuvo el culto? Hermoso. Hermoso. Mami, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo bien bendecido. Fíjate que nos pusieron por acá este adorno. Fíjate que nos dieron la bienvenida. Hubo un especial dedicado a las mujeres y todos relatamos lo que pasó con lujo de detalles y con lujo de colores y con todo lo que aquí pase.
Esa es la gracia del Señor en nosotras. Lo importante es que lo que hablemos siempre edifique a las demás personas. Amén. Hermanas, qué lindo. Y el Señor Jesús, sabiendo la necesidad que había en la mujer samaritana, le dijo, porque quería llegar al punto. Es que Jesús siempre quiere llegar al punto de nuestra vida. Y Jesús sabía que algo pasaba con ella. Y le dijo, ve y llama a tu marido. Y la mujer, muy sincera, le dijo, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, le dice Jesús. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y aún con el que estás, tampoco es tu marido. Y sé que cuando mucha gente habla de este pasaje, habla muy discriminadamente de esta mujer. Pero cuando yo me acerco a la palabra, encuentro a una mujer necesitada de familia, encuentro a una mujer llena de dolor, encuentro a una mujer que Jesús dijo, esta mujer la voy a sacar de su dolor porque la voy a utilizar para mi reino. Y cuando el Señor entonces escucha las palabras de ella, ¿sabe? Ella muy tremendo le dice, Señor, sabemos que va a venir el Mesías. Y algo precioso es que Jesús se le revela a ella como el Mesías. Una mujer que por muchos momentos había fallado, pero el Señor se le reveló como el Mesías. Le dice, yo soy el que habla contigo. ¡Qué lindo! Y la mujer entonces tomó esa palabra en su corazón y dice la Biblia que el cántaro que ella andaba era el que siempre utilizaba para llevar agua. En ese momento, con la palabra que Jesús le había dado, la palabra que había llenado su corazón, ya no tenía más razón de usar ese cántaro, porque en determinado momento el Señor Jesús le dijo, si tú supieras el tipo de agua que yo doy, te daría agua viva y nunca más tendría sed. ¿Sabe qué hizo la mujer? Dice que puso a un lado el cántaro y se fue por toda Samaria diciendo, hay un hombre que me ha dicho lo que ha pasado en mi vida. ¿No será ese el Cristo? Y dice la Biblia que mucha gente, los samaritanos, creyeron por la palabra de la mujer, por la palabra que predicaba, por la palabra que la mujer estuvo difundiendo en todo Samaria. Es necesario que usted y yo no callemos las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Un corazón agradecido siempre tiene algo que contar de parte del Señor. Un corazón agradecido nunca estará callado. Un corazón agradecido siempre le dirá a los otros lo que el Señor ha hecho en su vida. Y yo puedo recordar cómo en mi vida el Señor he pasado por diferentes procesos, pero a la edad de 12 años yo tuve un accidente y una caída y me di un golpe muy fuerte en mi cabeza. Y a esa edad yo recuerdo que yo pensé que me había matado con el golpe, el accidente que tuve. Pero por las gracias del Señor, Él me dejó viva. Pero ¿sabe qué pasó en mí? Casi mi adolescencia, yo crecí. Y eran unos dolores fuertes, pero fuertes en la cabeza. Y bebí una cosa y otra y le pedí al Señor que me sanara. Nunca decaí en la fe. Casi que a los 20 años, recuerdo un día que estaba en el altar del Señor. Y ese día dijeron, pasen porque vamos a orar por sanidad. Y ese día yo pasé adelante. Y en ese momento que estuve en el altar arrodillada y cerré mis ojos, en ese momento el Señor me dio una visión y tuve la visión de la cruz. Pude ver a lo lejos, de repente yo me vi que ya no estaba arrodillada, que estaba de pie y estaba en un lugar donde miré 3 cruces. Y en el fondo dije yo, esto es la escena del Gólgota, fue lo que yo traje a mi mente. Y entonces de las cruces, el ser que estaba en el centro, ya las otras las miré vacías, pero del ser de la cruz que estaba en medio, una luz refulgente empezó a sobresalir.
Y me quedé tan expectante viendo esa visión. Y de repente vi que el ser extendió su mano y me llamó hacia él. Y entonces yo empecé a correr delante de mi Señor. Y cuando llegué, solo puedo recordar que yo estaba a los pies del Maestro, estaba a los pies del Señor. Y Él solamente puso su mano sobre mí. ¿Y sabe qué le puedo decir? Que desde esa vez nunca más volví a padecer de ese dolor que tenía en mi cabeza. Porque yo sé que el Señor, si a la mujer se le reveló como el Mesías, si el Señor te ha sanado, se te ha revelado como el sanador. Si el Señor te ha perdonado, se te ha revelado como el que perdona, como el que limpia, como el redentor, como el Dios que ayuda, como el Dios que te levanta. Él siempre estará buscando una revelación que traer a nuestras vidas para asentarnos en la fe. Por eso es necesario que conozcamos el valor que Dios nos ha dado. Tenemos un valor especial. Dígale a su hermana que tiene cerca: tú tienes un valor especial. Tienes un valor especial. Somos hechura suya. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Somos hijas de Dios, hermanas. Hay una promesa preciosa que no podemos pasar por alto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gozamos de tener un Padre celestial. Gozamos de tener un Padre que se preocupa por nosotros. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra de Dios. Hombres y mujeres, somos las hijas de Dios. Y si somos hijas, somos herederas de Dios. Y si somos herederas, somos coherederas con Cristo el Señor. Tenemos parte en las riquezas del reino de los cielos en nuestra vida. Somos comprados con sangre preciosa y somos creadas para cosas grandes. Quiero recordarles ese versículo que leíamos al inicio, que iniciaba acá con ustedes la bendita palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es que Dios no iba a esperar que usted y yo llegáramos a este momento para preparar el plan que tenía para nosotros. Es que antes que naciéramos, Él ya lo tenía preparado. Él ya estaba listo y nosotros solo caminando sobre el camino que Dios ya había preparado para mi vida. Dios todo lo ha preparado por anticipado. Entonces, hermanas, lo que Dios piensa de ti es grande. Por eso es necesario dejar el pasado y vivamos el presente. La mujer puso a un lado su cántaro. Yo no sé qué cosas tú tienes que dejar a un lado y decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida ahora. De ti dependo yo, Señor amado. Solamente quiero ser ese instrumento útil en tus manos. Y dejémonos usar por el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. En los planes de Dios alcanzamos todas las mujeres. En los planes de Dios, a Él le ha placido usar hombres y usar mujeres. Yo no sé usted, pero eso llena de gozo mi vida. Saber que Dios se ha preocupado por incluirme en los planes de redención, incluirme en los planes que Él ha tenido para toda la humanidad. Debe de ser un motivo de gozo que nosotras celebremos.
Celebremos que hemos sido llamadas por el Señor. Celebremos que hemos sido compradas con la sangre preciosa. Celebremos que hemos sido llamadas para hacer cosas grandes que solamente con ayuda del Señor lo vamos a poder lograr. Toma la mano de tu hermana y quiero invitarte para que juntas podamos orar y juntos también acá podamos pedirle al Señor. Tienes tal vez cerca de ti a tu esposa, a tu hermana, a tu mamá. Este es el momento para que podamos traerlas y presentarlas delante de la presencia del Señor y decirle a Él que Él toque sus vidas, que Él se glorifique, que sea Dios el que llene aquellos vacíos que han estado en tu corazón. Si hay cosas en tu vida de las cuales necesitas poner a un lado, así como la mujer de Samaria puso a un lado ese cántaro, porque ya Jesús había llenado su vida.